Hola, buenas tardes. Buenas tardes de parte de la Maestría en Derecho Bancario y Financiero de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Les damos la bienvenida a este webinar. Antes que nada quisiera agradecer mucho a nuestro ponente de esta tarde, Tomás Leonard, por darnos un poco de su tiempo, de su apretada agenda para compartir con nosotros algunos conocimientos y quisiera por favor hacerle una pequeña presentación. Thomas Leonard es socio residente de la oficina de Washington, D.C. de la firma internacional Greenberg Traurig, donde es codirector de la práctica de arbitraje de inversiones de la firma. Thomas tiene más de 2 décadas de experiencia en la representación de inversores privados, estados y entidades estatales en la resolución de disputas internacionales ante diversos foros, incluyendo la CIADIL, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, la CCI y ante diversas cortes federales de Estados Unidos. El tema sobre el cual le hemos pedido que presente el día de hoy se relaciona con la protección internacional de inversiones mediante tratados internacionales y multinacionales, y el ejercicio de los derechos que emanan de dichos tratados mediante el arbitraje internacional de inversiones. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Tomás desde Argentina y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Janina. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por dedicarme algo de su tiempo. Sé que acaba de hablar el presidente y entiendo que son las 3 de la tarde en Lima. No sé ustedes, pero para mí el horario de las 3 de la tarde es complejo, siempre. Así que les agradezco mucho por su tiempo y por la atención. Como les comentaba Janina, me dedico a el derecho internacional de inversiones. Hace casi 20 años que ejerzo la profesión en los Estados Unidos, puntualmente en la ciudad de Washington. En este momento me encuentro en Argentina, pasando la cuarentena obligatoria y sin fecha cierta de regreso a los Estados Unidos. Pero bueno, es un placer hablarles desde aquí, desde estas latitudes. Y como mencionaba Janina en su introducción, me han invitado a hablarles de la protección internacional de las inversiones transnacionales mediante tratados internacionales de inversión. Les pido disculpas por la presentación que está en inglés, no he tenido tiempo de traducirla, es una presentación interna que hemos preparado o preparamos en su momento para nuestro equipo de energía y corporativo. Básicamente les quiero hablar de un área del derecho internacional que no es conocida por todos. Disculpen, problemas técnicos. No es conocida por todos los abogados y de hecho es generalmente poco conocida por los abogados que se dedican a hacer transacciones y sobre todo cross-border, inversiones en cross-border. Tengo entendido por el perfil de quienes asisten a esta maestría que tienen experiencia con mercados de capitales o con proyectos de inversión, todo lo que tiene que ver con project finance y ese tipo de inversiones por definición en general es cross-border. Esta área especial del derecho internacional básicamente se refiere a lo que es la protección de inversiones cross-border a través de tratados. Existen tratados bilaterales de inversión y tratados multilaterales comerciales que tienen capítulos de inversión. Vamos a hablar de eso. En esta primera diapositiva quise resumir los temas sobre los que vamos a conversar hoy, básicamente lo que es el arbitraje internacional de inversiones y de dónde surge, lo que es lo que nosotros nos referimos como planeamiento estratégico en materia de tratados o treaty planning, y alguna referencia más puntual, aunque no quisiera aburrirlos, a lo que es el proceso del ejercicio de los derechos que emanan de estos tratados internacionales mediante lo que se conoce como el Tratado Internacional de Inversiones.
¿Qué son estos tratados de inversiones? Básicamente este es, como les decía, un nivel o una dimensión del derecho internacional que se ocupa de proteger a los privados que invierten en distintos países. Esta es una tendencia que nació y creció muchísimo a partir de la década del 60, con el propósito de estimular el flujo de inversiones alrededor del mundo. Por lo cual, estos tratados son como un contrato entre dos partes, en este caso las partes son dos estados. En ese contrato, ese tratado internacional, cada uno de los estados asume ciertas obligaciones respecto de las inversiones que los nacionales del otro estado contratante realicen en el territorio del estado receptor de la inversión. Son obligaciones mutuas, son obligaciones que si bien asumen los estados como parte contratante de ese tratado, tienen un beneficiario concreto que es un tercero, y es el inversor extranjero, concretamente. Una de las particularidades de estos tratados, además de establecer una serie de obligaciones y estándares de tratamiento que asumen los tratados respecto de estas inversiones extranjeras, una de las particularidades más importantes que tienen estos tratados es que le confieren al inversor privado, que no es parte de ese tratado, no es parte de ese contrato, le confieren al inversor privado legitimación para demandar al Estado receptor de la inversión ante un foro internacional en caso que ese Estado receptor de la inversión incurra en algún incumplimiento de sus obligaciones bajo ese tratado. Actualmente existen más de 2.500 tratados bilaterales de inversiones. Son más de 3.000 los tratados que han sido suscritos, aproximadamente 2.500 son los tratados que están vigentes, y además de esos 2.500 tratados bilaterales existen aproximadamente 300 tratados de otra naturaleza que contienen capítulos de inversiones. Un ejemplo de esto, habrán escuchado hablar del NAFTA. El NAFTA es un tratado multilateral comercial entre Canadá, los Estados Unidos y México, y el capítulo 11, la versión actual del NAFTA, es un capítulo de inversiones. Si ustedes lo leen, su lenguaje es muy parecido, y las disposiciones que allí están contenidas son muy parecidas en su naturaleza y en su redacción a lo que es un tratado bilateral de inversiones estándar. Entonces, básicamente lo que decíamos es que si bien es un contrato entre dos estados, esos estados o esos tratados establecen derechos que benefician a un tercero, a estos terceros inversores, y en particular el derecho de la legitimación activa para plantear reclamos contra el Estado receptor de la inversión en caso que el Estado incurra en una violación o un incumplimiento de alguno de los estándares que allí están contenidos. Ahora, les hablaba recién del concepto de treaty planning. Básicamente, parte de lo que hacemos dentro de esta área del derecho internacional es asistir a los clientes, a nuestros clientes que están proyectando inversiones en otras jurisdicciones, en jurisdicciones extranjeras. Los ayudamos a determinar qué nivel de protección tiene o tendrá esa inversión, si existe o no, y si existe, cuál es la sustancia de esa protección. Básicamente tratamos de establecer si existe un tratado que vaya a proteger esa inversión en el estado en el que el inversor está planificando esa inversión. Si existe el tratado, tenemos que ver cuáles son los términos de ese tratado y cuál es el alcance de las protecciones que le va a proveer al inversor y a su inversión. Y si no existe un tratado, entonces parte del treaty planning se asemeja a lo que es el tax planning. Muchas veces se crean estructuras a los efectos de canalizar inversiones a través de esas estructuras con miras a maximizar la eficiencia de la inversión desde el punto de vista fiscal internacional y fiscal del estado del cual emana la inversión. El treaty planning es conceptualmente lo mismo, pero en lugar de mirar al objetivo de maximizar la eficiencia en materia tributaria, se asegura de crear
estructuras de inversión a través de las cuales se canalice esa inversión al Estado receptor, asegurando que esa inversión va a estar protegida por este derecho internacional de las inversiones y que eventualmente, en caso de que ocurra algún incumplimiento de esas obligaciones, el inversor tenga la posibilidad de demandar al Estado receptor de la inversión en un foro internacional, mediante el arbitraje internacional. Esto es un beneficio no menor. Se imaginarán ustedes, imaginen una inversión en Project Finance o de cualquier otra, mediante Project Finance o de cualquier otra naturaleza en un país donde el riesgo político o la seguridad jurídica, la inseguridad jurídica son relativamente altos. Esta protección de los tratados le asigna a la inversión, le atribuye a la inversión un nivel de protección adicional. Esto no significa que no vaya a haber problemas en el día de mañana, pero lo que sí significa es que si existe algún problema, si el Estado receptor de la inversión adopta conductas, si el gobierno adopta una conducta que le causa un perjuicio directo a la inversión e indirectamente al inversor, entonces el inversor tiene la prerrogativa de plantear este reclamo no ante los tribunales de este Estado receptor de la inversión, sino ante un foro internacional neutral. Si el riesgo político y la inseguridad jurídica en ese Estado son relativamente altos, eso significa que el Estado carece de un sistema jurídico o un sistema judicial imparcial, neutral y eficiente. Con lo cual, sustraer de la órbita de esos tribunales la resolución de cualquier disputa relacionada con la inversión es algo que los inversores en general ven con muy buenos ojos y le asignan mucho valor. De ahí el concepto de treaty planning y la importancia que le damos nosotros a la coordinación entre las distintas áreas de práctica. Están los abogados transaccionales que están manejando la inversión, si hablamos de un project finance están los abogados de proyectos, y la coordinación con mi equipo, o con abogados que se especializan en el derecho internacional de las inversiones, para asegurarse que esa inversión no solo cumpla con todos los requisitos que debe cumplir una inversión desde el punto de vista de la estructuración y la maximización de la eficiencia tributaria, sino además asegurarnos que esa inversión esté protegida por un tratado y, en definitiva, amparada por este derecho internacional de las inversiones. En esta filmina o en esta diapositiva intenté resumirle algunas de las ventajas más importantes que tienen estos tratados y la posibilidad de ejercer los derechos consagrados en esos tratados mediante el arbitraje internacional de inversiones. Hablamos aquí de un foro neutral, sustrae la resolución de cualquier disputa relacionada con esa inversión de la jurisdicción de los tribunales propios del Estado receptor de la inversión y a quien estamos demandando por incumplimiento de sus obligaciones bajo el tratado. Los procesos son confidenciales, los procesos llegan a una conclusión definitiva y no transcurren o no transitan por un proceso de apelaciones indefinido. Les voy a pedir 1000 disculpas, tengo que ponerlos en hold un segundito. Les pido 1000 disculpas. Casualmente hoy estamos cerrando una transacción en Lima y surgieron, como siempre, algunas complicaciones sobre el final. Tuve que atender eso, les pido 1000 disculpas. Entonces veíamos algunas de los aspectos principales de estos tratados y de lo que es el arbitraje internacional de inversiones para el ejercicio de los derechos que consagran esos tratados.
enfocándonos un poquito en cuáles son las protecciones sustantivas, son varios estándares de protección. Esos estándares en general se ven sin mayores diferencias en cada uno de los tratados, estos 2000, más de 2.500, aproximadamente 2.500 tratados bilaterales y 300 tratados multilaterales que contienen capítulos de inversión. Son más o menos estándares estos cánones de protección. El más conocido es la protección contra lo que se denomina la expropiación ilegal de la inversión. La expropiación ilegal es una expropiación que no cumple con las disposiciones del derecho local que habilitan las expropiaciones y tampoco incluye una compensación pronta, adecuada y efectiva contra esa expropiación. La expropiación puede ser directa o indirecta, puede ser total o parcial. En cualquiera de estos casos, los tratados establecen que en caso de expropiación, la expropiación debe cumplir con todos los estándares y todos los requisitos que establece el derecho doméstico del país receptor de la inversión para proceder con esa expropiación. Y en caso de cumplidos esos requisitos, el Estado debe compensar inmediatamente y pagar una compensación adecuada al inversor por la inversión que se está expropiando, sea que se trate de una expropiación total o de una expropiación parcial. Hemos visto muchísimos casos de expropiaciones, no es un estándar fácil de probar, en algunos casos de expropiaciones indirectas. Las expropiaciones indirectas resultan de actividad regulatoria del Estado, no es una expropiación propiamente dicha, no hay un decreto de expropiación, no hay una resolución de expropiación, sino que existe una conducta regulatoria del Estado que tiene como resultado o como efecto la privación de las ventajas económicas de la inversión para el inversor. En algún momento Argentina fue líder, tuvo la desgraciada particularidad de ser el país con más demandas en foros internacionales por incumplimiento de tratados internacionales bilaterales y multilaterales de inversión, relacionada con un proceso que se inició a partir de la crisis económica del 2001. A principios de la década del 2000. En estos casos, Argentina lo que hizo fue modificar radicalmente el marco regulatorio que aplicaba a inversiones en distintos sectores como la energía, por ejemplo. La generación, el transporte, la distribución de energía eléctrica habían sufrido o tenido un proceso de privatización durante la década del 90. Ese proceso de privatización requirió de reformas estructurales, regulatorias y legales sustanciales para que los capitales internacionales se interesaran en esos sectores. El capital internacional era necesario por el volumen o el calibre de las inversiones que eran necesarias para reconstruir básicamente un sistema totalmente obsoleto e insuficiente para satisfacer un Estado. Y por ende todas estas reformas legales y estructurales debían ser lo suficientemente sofisticadas y completas como para generar un sistema atractivo para el inversor internacional. Y eso fue lo que Argentina hizo en la década del 90. Transcurrido el año 2001, hacia finales del año 2000 y 2001, Argentina ingresó en una crisis económica monumental, y a los efectos de trasladar recursos de un sector a otro, Argentina básicamente decidió dar marcha atrás con todas esas reformas estructurales. El efecto que tuvieron esas reformas, el efecto económico que tuvieron esas reformas en estos entes privatizados, fue el de quitarle todo valor. Básicamente el valor del patrimonio neto, que es donde radica el valor del inversor extranjero, el patrimonio neto de estas compañías, se diluyó casi por completo y en algunos casos por completo, pasó a ser cero.
con lo cual les generó un daño económico muy grande a estos inversores extranjeros, todos los cuales estaban protegidos, o sus inversiones estaban protegidas por tratados. Teníamos inversores provenientes de los Estados Unidos, inversores europeos, franceses, de Luxemburgo. En todos los casos había un tratado aplicable que protegía la inversión contra este tipo de conducta gubernamental, que tenía como efecto la privación del valor económico de la inversión. Eso se traduce en el equivalente a una expropiación en muchos de los casos. Y prácticamente todos estos inversores plantearon reclamos internacionales de inversión contra la Argentina, casi todos ellos ante el CIADI. Ahora vamos a hablar del CIADI, de qué se trata, con la intención de recuperar o de perseguir una compensación económica que permitiera recuperar el valor de ese patrimonio neto de la compañía. Este es un ejemplo de conducta del Estado que dispara una acción o que genera una acción bajo estos tratados y muy probablemente dispare un arbitraje internacional de inversiones. Ahora, esa misma conducta es violatoria de algunos otros estándares adicionales que también prevén estos tratados. Uno de ellos es el estándar de tratamiento justo y equitativo, el Fair and Equitable Treatment, o FET, normalmente es referido así como el FET Standard. Es un estándar de protección muy amplio, que básicamente contempla distintas aristas o distintas consideraciones que un inversor promedio ha tenido en cuenta a la hora de realizar la inversión. En este caso, los casos de Argentina fueron paradigmáticos y realmente muy claros, sobre todo los efectos académicos, porque permite visualizar muy bien el contraste entre una conducta y la otra. La primera conducta, estas reformas estructurales, legales y regulatorias, creando un marco regulatorio súper moderno para las privatizaciones de estos distintos sectores, como es los distintos sectores de la energía. Y por otro lado, en la década siguiente, Argentina destruyendo todo ese marco legal y regulatorio, retrotrayéndolo al sistema anterior y generando, por ende, un contexto en el que las compañías que tenían algún valor dejan de tenerlo. Dejan de tener valor y, por lo tanto, licúan el valor del patrimonio neto, el valor de donde radica la reserva de valor del inversor, del accionista de esas compañías, ¿no? Ese es otro estándar que normalmente es citado por los inversores que ven alguna conducta estatal inconsistente o violatoria, inconsistente con los estándares de protección de los tratados o incluso ya abiertamente violatoria de los cánones de protección que allí están previstos. Existen otros estándares que básicamente se pueden resumir en la prohibición al Estado de adoptar conductas mediante su gobierno o cualquier persona que actúe en una capacidad de gobierno. Es una prohibición absoluta de adoptar conductas que pudieran ser arbitrarias, conductas desproporcionadas, injustas, inequitativas, o que pudieran estar orientadas a beneficiar a los inversores nacionales en perjuicio de los inversores extranjeros. Básicamente eso es un pantallazo general sobre en qué consisten estas protecciones sustantivas. En esta diapositiva les incluí algunos ejemplos de conductas como las que describíamos recién, que han dado lugar a reclamos internacionales que han sido considerados violatorios de estos estándares de los que hablábamos. Una revocación injusta de una licencia para operar, por ejemplo, la licencia para operar un puerto, y que en algún momento la autoridad regulatoria revoque esa licencia sin ningún motivo aparente o justificado. Interferencia indebida con contratos o con la capacidad del operador de dar cumplimiento a su contrato. Conducta regulatoria como la que discutíamos recién. Nuevas leyes que retrotraen o que modifican el contexto legal que existía
al momento de realizar la inversión y que el inversor legítimamente podía esperar que ese contexto legal se permaneciera en el tiempo, se perpetuara en el tiempo, a lo mejor con alguna modificación, pero hablábamos hace unos minutos de lo que es la inseguridad jurídica en algunos países. Esto es un ejemplo de protección contra el tipo de conductas que emergen de un contexto de inseguridad jurídica, donde la ley puede cambiar dramáticamente de un día para el otro, cambiando las condiciones legales, regulatorias y al final del día económicas de esa inversión, y generándole al inversor un perjuicio. Existe también un estándar que se conoce como denegación de justicia. Existe la denegación de justicia mediante la aplicación indebida y grosera de la ley por los tribunales domésticos. Existen muchos casos fundados en este tipo de alegaciones de denegación de justicia. O inclusive la falta de acción. Acá el último bullet point habla de la inacción del Estado en circunstancias en las que se esperaba que el Estado protegiera la inversión. Por ejemplo, en casos de demostraciones, violencia y demás. Ha ocurrido recientemente en Chile, por ejemplo, invasiones a edificios, se han prendido fuego y demás. Muchas veces el Estado puede incurrir en responsabilidad por no haber actuado en defensa y protección de los activos de estos inversores, o los activos que hacen a esta inversión de inversores extranjeros. Remedies. Hablábamos de las protecciones, la posibilidad de ejercer esos derechos ante el arbitraje de inversión y cuál es el resultado, cuál es el objetivo de esos arbitrajes de inversión. Básicamente, en la gran mayoría, la enorme mayoría de los casos, el resultado final de estos arbitrajes es un laudo con una compensación, una obligación de compensación monetaria, de indemnización al inversor extranjero por el daño causado a su inversión en el país receptor y en este caso demandado en este arbitraje internacional. Normalmente el valor de esa indemnización está determinado no por el valor de la compañía, sino por el valor del daño que se le ha causado al equity del inversor en esa compañía, a lo que es su reserva de valor o el valor representado en las acciones que ese inversor tiene en el vehículo doméstico, en el vehículo local. Aquí quiero mostrarles algunos mapas para graficarles a ustedes un poco a qué nos dedicamos los abogados que nos especializamos en esta materia. Y como les decía recién, hay dos aspectos de la práctica. Uno es el treaty planning, que es el planeamiento estratégico en materia de protección de tratados, en el proceso de génesis de una inversión extranjera. Si nosotros estamos conversando o asesorando a un inversor americano, que está en los Estados Unidos, este mapa les muestra a ustedes, por ejemplo, los distintos países con los que Estados Unidos mantiene este tipo de tratados, sean bilaterales o multilaterales. Todo lo que es Canadá y México cae bajo la órbita del NAFTA, y existen muchísimos, una multiplicidad de otros tratados bilaterales de inversión con muchísimos países. Mirando el mapa no parecen tanto, pero la lista es realmente muy larga. En la firma tenemos oficinas en distintas partes del mundo, con lo cual intentamos trabajar en conjunto con los abogados de esas oficinas y por supuesto los clientes de esas oficinas. Acá tienen graficado un ejemplo de lo que serían clientes holandeses exportando capital hacia otros países. En este mapa vemos la cobertura que tiene Holanda en materia de tratado de protección de las inversiones holandesas o de inversores holandeses en el resto del mundo. Como verán, la protección es bastante amplia. Y así continuamos. Alemania, tenemos oficinas en Alemania. Los clientes alemanes que exporten capital a cualquiera de estos países tienen un tratado que los protege. Si un cliente alemán quiere invertir en los Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, no existe un tratado,
muy probablemente terminemos asesorándolo al cliente para crear un vehículo inversor en alguna jurisdicción que sí tenga un tratado con los Estados Unidos, de forma tal que esa inversión esté protegida contra conducta estatal o gubernamental que pudiera el día de mañana afectar esa inversión. Tenemos varios otros mapas mostrando cuál es el alcance de la protección en materia de tratados que tienen los inversores de los países, de los distintos países en los que nuestra firma tiene oficinas. Pero más allá, esto simplemente es anecdótico. Nuestra firma tiene oficinas en estos países, pero básicamente es para ilustrarles a ustedes un poco la idea de en qué consiste proteger un cliente exportador de capital. Bueno, en esta lámina tenemos una referencia a las distintas instituciones arbitrales en las cuales se desarrollan estos arbitrajes de inversión. Por ahí el más conocido es el CIADI, el ICSID por su sigla en inglés. El ICSID es una entidad creada dentro del ámbito de lo que es el Grupo del Banco Mundial. Fue creado mediante una convención en el año 65, a la que han adherido prácticamente, no les digo de todos los países del mundo, pero la enorme mayoría de los países del mundo. Y esto tiene particular relevancia en lo que hace al valor de un laudo CIADI. ¿Qué pasa cuando un inversor plantea un arbitraje internacional ante el CIADI contra un Estado, prevalece en su posición y obtiene un laudo arbitral que le reconoce el derecho a percibir una indemnización de ese Estado demandado? Ese Estado, bajo el convenio CIADI, tiene la obligación de pagar ese laudo, sin obligar al inversor a perseguir el reconocimiento de ese laudo y la ejecución de ese laudo en el país demandado, en los tribunales del país demandado. Al suscribirse a esa convención, al ser miembro de la convención, el país se obliga a pagar ese laudo. Pero si el país no pagara, cosa que es inusual, pero se ha dado, sobre todo en la última década y en varias oportunidades, eso obliga al inversor a perseguir la ejecución de ese laudo arbitral. La convención del CIADI establece que ese laudo es equivalente a una sentencia del tribunal más alto del país receptor de la inversión, del país en el que se persiga la ejecución del laudo, con lo cual básicamente el trámite de ejecución es relativamente sencillo comparado con lo que sería la ejecución de un laudo arbitral comercial, por ejemplo. Tenemos otras instituciones, habíamos mencionado anteriormente, y no está en esta filmina, la Corte Permanente de Arbitraje. La Corte Permanente de Arbitraje está ubicada en La Haya, en el Palacio de Justicia, donde está la Corte Internacional de Justicia, y es una institución que administra arbitrajes de la misma manera en que lo hace el CIADI, pero con la diferencia que en el CIADI tiene sus propias reglas de arbitraje, sus propias reglas de procedimiento, ante la Corte Permanente de Arbitraje, que no tiene reglas de procedimiento, normalmente se aplican las reglas de arbitraje de la UNCITRAL. Bien. Otras instituciones que a veces administran este tipo de arbitrajes, acá están indicadas la Cámara de Comercio Internacional en París y la Cámara de Comercio de Estocolmo. Les decía recién lo que es el valor de un laudo arbitral CIADI. En este mapa verán lo que es la cobertura de los países que son miembros del convenio CIADI. Con lo cual, si un inversor peruano obtiene un laudo arbitral contra, vamos a decirle, España, y España se niega a pagar ese laudo, y el inversor peruano quiere ejecutar ese laudo, puede hacerlo en cualquiera de estos países presentándose, y ese laudo en cualquiera de estos países tiene el mismo valor que una sentencia del tribunal más alto de ese país, vamos a decirle la Corte Suprema. Puede ir a Australia y ese laudo tiene el mismo valor que un fallo de la Corte Suprema de Australia.
laudos arbitrales que sean obtenidos a través de otros tipos de procedimiento, como el que mencionábamos hace unos instantes, bajo las reglas UNCITRAL, son ejecutables bajo los auspicios de la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de laudos internacionales. Ese proceso es un poquito más, vamos a decir, más tedioso. Es menos sencillo que el proceso de ejecución de un laudo CIADI, pero como verán acá, prácticamente todo el mundo ha suscrito esa convención, con lo cual cualquier procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo en todos estos países, prácticamente todo el mundo, va a seguir este procedimiento estándar que está fijado por esta convención. Y ahora quiero compartir con ustedes algunos cuadros que son básicamente anecdóticos. Quiero que vean, este cuadro les muestra lo que fue la evolución de esta área del derecho puntual y la evolución de la cantidad de arbitrajes internacionales que se han presentado ante el CIADI con base en tratados bilaterales o multilaterales de inversión. Y es una tendencia al alza. Esto ha sido constante, prácticamente constante desde sus inicios. En este cuadro verán casos administrados por el CIADI que no tramitan bajo las reglas del CIADI, pero estos se suman a los casos que vemos aquí. Con lo cual el número de casos es muy grande, sobre todo considerando la complejidad de estos casos y lo que es la cuantía que normalmente se debate en estos casos. Estos casos son, en muchos casos, involucran reclamos por cientos de millones de dólares y en varios casos que hemos visto por miles de millones de dólares. Son casos muy complejos, con lo cual, por ejemplo, en el 2017 ya se han presentado 56 casos solo ante el CIADI, da cuenta del nivel de actividad que existe en este ámbito del derecho internacional. Estas son estadísticas parecidas, creo que ustedes van a recibir una copia de este documento eventualmente. Son estadísticas parecidas, pero de la Corte Permanente de Arbitraje. Y en esta filmina quería mostrarles un poco cómo es la distribución de los casos CIADI. Ahora me voy a enfocar exclusivamente en este foro, en el foro CIADI. Y verán, un poco el propósito era mostrarles la dispersión de los distintos sectores económicos, desde los que han surgido reclamos internacionales de inversión, pero verán acá que entre oil and gas y electric power, el sector energético se lleva prácticamente la mitad de la torta. El sector energético ha sido históricamente el sector que más litigios, que más reclamos internacionales ha generado en este aspecto. Esta es una distribución geográfica. Verán que Sudamérica y Europa del Este, se incluye también Asia Central, pero es fundamentalmente Europa del Este. Se llevan también prácticamente la mitad de la torta con América Central, el Caribe, Sudamérica y Europa del Este. Esos son las jurisdicciones que han dado lugar a la mayor cantidad de casos de reclamos arbitrales históricamente. Con esto concluye esta reseña sobre lo que es esta área del derecho internacional. Es una área que pensamos, o me pareció que tenía sentido compartirla con ustedes, en vista de lo que son sus distintas actividades y la exposición a distintas inversiones que puede ser a través de project finance o inversiones financieras. En estos tratados está definido el concepto de inversión protegida. ¿Qué tipo de inversiones protegen estos tratados? Ese es un término que aparece definido, pero aparece definido en términos muy generales, muy amplios. Y específicamente incluyen inversiones en deuda, con lo cual cualquier inversión financiera, sea directa o sea a través de alguna inversión estructurada,
del estilo de Project Finance, muy probablemente esté protegida, caiga dentro de lo que es el concepto de inversión protegida para estos tratados, con lo cual quería compartir estos conceptos con ustedes para que el día de mañana, si se encuentran en alguna instancia en la que ustedes o sus clientes o las compañías para las que trabajan estén planificando una inversión en una jurisdicción extranjera, para tener esto en cuenta y saber que el derecho internacional les da una capa adicional, una dimensión adicional de protección contra posibles conductas del Estado receptor de la inversión que serían contrarias al sentido común y que podrían ser consideradas arbitrarias o discriminatorias o injustas. Muchísimas gracias, Tomás, por tu presentación bastante clara. Aquí tenemos, bueno, este es el momento en el que pueden redactar todas sus preguntas a través del chat. Voy a estarlas revisando y Tomás también. Acá tengo una que menciona Valentina. Me pregunta, ¿podría mencionar algún laudo arbitral que haya servido de precedente? Sí, a ver, en este ámbito del derecho internacional no existe el concepto de precedente vinculante, lo que en el derecho anglosajón se conoce como el stare decisis, que es lo que marca una línea. Esto es distinto de lo que sería un precedente en un tribunal constitucional o una corte suprema, por ejemplo, que es de obligatorio cumplimiento para las cortes inferiores. En este ámbito no existen precedentes obligatorios, vinculantes para otros tribunales, pero sí se va marcando una línea respecto de, por ejemplo, la interpretación de distintos estándares. Hay una evolución, les hablaba del estándar de FET, del de protección justa y equitativa, Fair and Equitable Treatment. El entendimiento de cómo los tribunales han interpretado ese concepto ha evolucionado en el tiempo, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando a partir de la contribución de los distintos tribunales que han tenido oportunidad de analizar ese hecho, con lo cual los tribunales miran decisiones anteriores, pero en ningún caso son vinculantes. No existe, a ver si puedo responder la pregunta de una manera medianamente inteligente. No existe un precedente un precedente que sea comprensivo de todos los asuntos que pudieran estar englobados o que pudieran caer bajo este tipo de reclamos o de arbitraje de inversión. Los arbitrajes varían en cuanto al sustento fáctico que da lugar al reclamo internacional, y también varían en cuanto a las alegaciones de cuál estándar ha sido violado. Con lo cual podemos hablar de una línea de laudos que tenga que ver con este estándar de FET, podemos hablar de una línea de laudos que hable sobre el estándar o cómo ha evolucionado el estándar de expropiación indirecta, por ejemplo, o lo que es un concepto que no les mencioné, pero creeping expropriation. Creeping es básicamente una cuestión progresiva, donde no se puede poner el dedo en un solo acto regulatorio. Habíamos hablado que puede ocurrir una expropiación mediante un acto regulatorio. El creeping expropriation es un concepto que fue desarrollado a través de lo que, entre comillas, podemos llamar la jurisprudencia, mediante el cual hay una progresión de normas y conductas en el tiempo que independientemente o consideradas independiente o aisladamente no generan un efecto concreto, pero que en su conjunto, en algún punto en la historia, llegan a causar este efecto de equivalente a una expropiación. No sé si con esto respondo la pregunta. No, básicamente creo que la respuesta podría tener dos partes. La primera es: no existe un solo precedente sobre esta materia. Existen líneas de precedentes que tampoco son vinculantes, pero sobre los distintos estándares que uno encuentra en estos tratados de inversión. Muchísimas gracias por la respuesta. Ahora, a ver, acá hay unas consultas.
Me preguntan sobre el collateral estoppel. Me preguntan si el CIADI ha acogido la doctrina del collateral estoppel. Sí, el estoppel es una creación del derecho anglosajón, básicamente, que tiene distintas aristas, pero sí ha sido acogida por el derecho internacional de inversiones. Y también me consulta la misma persona, Jorge Arévalo. ¿Es correcto o es un mito que a nivel internacional no hay mayores pronunciamientos del CIADI en materia tributaria? No, sí existen varios casos. De hecho, tengo en lo personal, tuve que evaluar un caso que tenía que ver con regulación tributaria y tuve la suerte de poder compilar todos los casos que existen en esa materia y de estudiarlos. Eh, es, es inusual, vamos a decirle que es la conducta regulatoria del Estado no es el tipo de conducta que normalmente puede dar lugar a una acción bajo este derecho internacional de inversiones. Pero sí ha ocurrido. Ha ocurrido en más de una oportunidad. Son varios los casos que han tenido oportunidad de examinar la conducta regulatoria del Estado en materia tributaria, el sustento fáctico, la razonabilidad de las medidas, si las medidas tienen o no un sesgo discriminatorio contra el inversor extranjero, si existe un tratamiento X para esta inversión puntual que está controlada por capitales extranjeros y un tratamiento distinto y a lo mejor un poco más benévolo para capitales nacionales. Esos temas sí han sido objeto de análisis. Han sido judiciables, vamos a decirles, por utilizar ese término. Ya. Muchísimas gracias, Tomás. Alida Rufner nos pregunta si existiera un reclamo, ¿habría indemnización o reparación civil? No, en casi todos los casos el resultado es una reparación monetaria, es una indemnización monetaria. ¿Y esto por qué? Porque bajo el derecho internacional solo la obligación de reparar o de compensar eh, con una indemnización monetaria, solo ese tipo de obligación es ejecutable. Cuando uno habla de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, esa ejecución del laudo debe recaer sobre una obligación de pago. Es prácticamente imposible ejecutar una obligación de hacer o de no hacer. Con lo cual, reparaciones civiles no he visto. Diría que en prácticamente todos los casos existe una obligación de indemnización monetaria. Puede existir una obligación de restitución o una obligación de adoptar ciertas conductas del Estado. Recientemente, Ecuador recibió un laudo arbitral en un caso en el que tuve el privilegio de participar durante más de una década. En realidad es una sucesión de casos, se conoce como uno solo, pero fue una sucesión de casos que concluyó con un laudo arbitral adverso a Ecuador, en términos muy duros, muy fuertes. Es un caso que implica cuestiones de denegación de justicia y instancias que el tribunal consideró de corrupción en el seno del Poder Judicial del Ecuador, con lo cual el tribunal fue muy duro con Ecuador. Y en su decisión final, en materia de responsabilidad, condenó a Ecuador a adoptar una serie de conductas que Ecuador ya había anticipado no podía ejecutar, no podía realizar esas conductas porque serían violatorias de su ordenamiento jurídico interno. Una de esas conductas, ejemplos de conductas a las que fue condenado Ecuador en el transcurso de este arbitraje, incluían la interferencia en un litigio entre privados, cosa que Ecuador no podía hacer. Pero en cualquier caso, el ejemplo viene a colación de una serie de conductas que el Estado le impone a Ecuador como obligaciones, como parte del laudo, y que el demandante, el reclamante en este caso, no tiene forma de ejecutar. Lo que sí se puede ejecutar es una condena a pagar una indemnización monetaria, pero una condena a hacer o dejar de hacer es prácticamente imposible de ejecutar.
Muchas gracias, Tomás. Una pregunta respecto de la pandemia, que es algo que está preocupándonos a Ujú. todos. ¿Cómo sientes que afectaría en este nuevo diseño de contratos, reasignación de riesgos? ¿Cuál es tu mirada por ahora respecto a este tema y cómo sientes que podría afectar en este rubro del derecho? Yo creo que esta pregunta tiene dos partes o dos dimensiones. En primer lugar, eh, yo creo que la pandemia no afecta, no afecta las obligaciones que tienen los estados, no afecta los derechos que ya están consagrados en los tratados y no afecta la legitimación que los privados tienen bajo estos tratados para plantear reclamos internacionales arbitrales contra los estados. En ese sentido, me parece que no vamos a ver, no estamos viendo hoy y no vamos a ver cambios sustanciales. Pero en otra dimensión, de lo que sí se está hablando mucho, es de las medidas que están adoptando los estados para responder a esta pandemia y los argumentos que se han planteado de un lado y del otro, en favor y en contra de la posibilidad de que los estados incurran en responsabilidad internacional como consecuencia de las medidas que están adoptando. Yo creo que como regla general, la interpretación, en caso de que se plantee un arbitraje en este sentido, yo creo que la interpretación del tribunal y eventualmente de los tribunales arbitrales que tengan oportunidad de evaluar este tipo de reclamos, yo creo que la posición va a ser uniforme en el sentido de que los estados tienen una obligación de protección, un interés de salud pública, todo eso cae bajo el concepto o la órbita del poder de policía del Estado. Muchas veces el poder de policía del Estado resulta en conductas que no son judiciables, con lo cual no existe una acción o si se plantea un reclamo, los tribunales normalmente la rechazan. Pero también hay aristas. Yo creo que esta regla general es el punto de partida en el análisis. Va a haber aristas en el análisis, va a haber particularidades fácticas respecto de cada medida y cada situación puntual. Y creo que sí se va a analizar la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Yo no, a ver, creo que un reclamo arbitral internacional producto de conductas o medidas adoptadas en respuesta a la pandemia, es un reclamo difícil para el reclamante. Pero yo creo que hay situaciones puntuales en las que los tribunales pueden llegar a concluir que el Estado ha incurrido en abuso de su poder de policía o que la medida adoptada no tiene razonabilidad o proporcionalidad, o incluso que esa medida podría llegar a ser discriminatoria, por ejemplo. En ese nivel yo sí creo que vamos a ver cambios incluso a nivel doctrinario, en la evolución de lo que es la interpretación de estos estándares de protección bajo los tratados. Excelente. Vamos con otra pregunta de Carlos Cuadros. Él consulta lo siguiente. ¿La implementación de un programa de cumplimiento puede ser un factor para que el inversor argumente debida diligencia en la inversión? A ver, ahí se cortó un poquito la comunicación. La implementación de un programa De cumplimiento puede ser un factor para que el inversor argumente debida diligencia en la inversión. un programa de cumplimiento, no sé si tenemos oportunidad, si el sistema nos permite aclarar la pregunta. No me queda claro cuál es el programa de cumplimiento. ¿Un programa para quién y de cumplimiento de qué? A ver, vamos a ver. Él menciona que es un programa de cumplimiento del inversor. Bien, me imagino que será un programa al inicio de la inversión, durante la gestación de esa inversión extranjera. Debida diligencia es necesariamente un presupuesto
que el inversor debe demostrar para prevalecer en un reclamo por ejemplo, por violación del estándar de protección justa y equitativa. Hay un caso que para mí es paradigmático, fue un caso de hace más de una década, a lo mejor hasta 15 años, no recuerdo, contra Chile, un caso que planteó contra Chile un inversor malasio de Malasia, una inversión en desarrollos inmobiliarios en un área declarada reserva natural. Se desconoce si el inversor tuvo debida diligencia al momento de estudiar, de analizar esa inversión. Se presume que el inversor tiene que haber contratado abogados locales, tiene que haber analizado la inversión, no solo todos los números, sino todo el contexto regulatorio y normativo. El inversor no puede haber desconocido que planeaba un desarrollo inmobiliario en un área protegida declarada reserva natural, que no tenía la habilitación para el desarrollo inmobiliario. Por supuesto que el inversor, habiendo comprado la tierra, no obtuvo los permisos para desarrollar su proyecto, un proyecto urbano grande, de mucha envergadura, y el reclamo era de varios millones de dólares. La diligencia en la inversión y en la concreción de la inversión, el inversor no debería tener una acción viable, en mi opinión. En este caso, para sorpresa de, diría, prácticamente todo el mundo, el tribunal concluyó que Chile había infringido, había violado el estándar de protección justa y equitativa. No recuerdo los detalles, pero sí recuerdo la sorpresa que me dio leer ese laudo, o enterarme de la decisión, porque me parece paradigmático como un caso absolutamente excepcional en los que el tribunal le dio cabida a un reclamo fundado en una violación de un estándar de protección justa y equitativa en la concreción de su inversión. Yo creo que si un inversor, por regla general, si un inversor no puede demostrar due diligence durante el proceso de gestación de la inversión, yo creo que su acción tiene muchas chances de no prosperar. Muchas gracias, Tomás. Pasamos a la última pregunta, que es de Juan Carlos Segarra. Él pregunta lo siguiente. ¿Conoce algún caso donde el cambio de criterio, grosero, en la Corte Suprema respecto de una misma empresa, pero en años distintos, pueda ser analizado como denegación de justicia o algún otro derecho protegido por estos tratados? La pregunta es si conozco un caso. Les diría que sí. Uno de esos casos es el caso que les mencionaba de Ecuador. No en el caso en sí, pero una subparte del caso implicaba alegaciones sobre este tipo de aplicaciones groseras o de cambios groseros en la aplicación de la normativa aplicable. En respuesta concreta a la pregunta de si conozco un caso, les diría que por lo menos ese sí. En términos generales, el estándar, podríamos resumirlo, simplificarlo en el siguiente concepto. Si el ejercicio de la adjudicación, estoy tratando de encontrar los términos correctos en el derecho peruano, pero en el ejercicio de la administración de justicia, los tribunales se apartan groseramente de la normativa aplicable, o aplican la norma de una manera groseramente inconsistente con la forma en la que esa norma ha sido interpretada y aplicada por otros tribunales, incluyendo la misma Corte Suprema, es muy probable que un argumento de denegación de justicia prospere. Que creo que podríamos simplificar todo lo que es la doctrina de denegación de justicia en ese concepto. Con lo cual, si la Corte Suprema modificara dramáticamente, o en realidad creo que el término utilizado fue groseramente, modificara groseramente su jurisprudencia,
Yo creo que habría que analizar el contexto fáctico de esa decisión, pero en abstracto me parece que esa sería una instancia en la que una alegación de denegación de justicia muy probablemente prospere. Muchísimas gracias, Tomás. Esas serían las preguntas. Bueno, nada, quisiera agradecerte muchísimo por acompañarnos esta tarde y nada, felicitarte por la presentación. Ha sido una exposición bastante clara y esperamos poder seguir contando contigo en cualquier otro momento para que nos sigas compartiendo todo sobre esta rama del derecho. Por supuesto, les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación y especialmente a todos quienes nos están escuchando y que nos compartieron un poco de su tiempo esta tarde. Ok, hasta luego. Te deseamos lo mejor y bueno, manténganse todos en casa. Igualmente, Cuídense. muchísimas gracias.